Me presento, mi nombre es Claudia Díaz, soy licenciada en fonoaudiología, fonoaudióloga, soy docente, esencialmente docente, soy docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, de la carrera de locución, allí en la materia foniatría, además de ser docente en algunos otros ámbitos que tienen que ver con mi quehacer, y mi quehacer es la voz, el habla, la palabra y la oralidad. Dentro de la fonoaudiología, que es muy amplia y muy interdisciplinaria, mm, me he volcado por amor, por pasión, por interés a la oralidad, a la sonoridad del lenguaje, a la oralidad de la palabra. En este tiempo de experiencia, porque lo que quiero es compartir una experiencia y un posicionamiento a partir de la experiencia, mm, seguramente la inicial visión de la fonoaudiología, absolutamente ligada al paradigma biomédico, que como toda carrera y todo enfoque es un paradigma y es un enfoque, pero es un recorte, nos hacía ver las posibilidades desde un punto de vista prescriptivo, exclusivamente prescriptivo y normativo. Por eso me parece interesante compartir este trayecto, esta experiencia, para ver desde dónde partimos, hasta dónde llegamos y qué es lo que se trabaja actualmente, o que al menos qué trabajo actualmente en relación a la foniatría, como se llama el nombre de la materia en la carrera de locución. La carrera de locución en la Facultad de Periodismo eh, es una carrera de posgrado, así que hay que tener una carrera previa dentro de la facultad, y dentro del ISER, si uno sigue los trayectos del ISER, soy profesora del ISER también, de la extensión de La Plata, es una carrera de 3 años, donde foniatría es una materia, también como acá, de las que se repiten todos los años, de las consideradas troncales, junto con locución, radio y televisión. Ahora, cuando uno habla de fonoaudiología y de foniatría, eh, hay una idea muy clásica o conservadora en relación a lo prescriptivo y a lo normativo, que mucho de la palabra, el lenguaje y la oralidad lo tienen. Por supuesto que nosotras como especialistas, como profesionales, sabemos de las normas del lenguaje escrito, de la lengua oral, de la lengua escrita, y sabemos de ciertas cuestiones que son comunes. Ese paradigma biomédico que me formó, siempre digo lo mismo, yo ingresé en una carrera donde, sin decir cómo era algo, en el primer año, lo primero que te enseñaban era la patología de algo que todavía no habías visto ese algo. Imaginen el enfoque. Y mucha gente de esa generación mía y para arriba se enfocó desde ese lugar. Bueno, voy a ver qué es lo que tiene mal esta persona. ¿Qué es lo que tiene mal? Porque hay algo que está mal y algo que está bien. Bueno, eh, un paradigma es un paradigma. A partir de empezar a trabajar, yo soy profesora en distintos lugares que tienen que ver con el arte y la comunicación, en la escuela de teatro, en el conservatorio. Eh, me interesó empezar a explorar e investigar, y ese ha sido todo el trayecto de mi trabajo y de mi experiencia laboral y profesional, aquello que tenía que ver con la oralidad y por qué había normas y por qué había prescripciones tan estrictas y por qué había un mundo de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y hasta dónde era lo posible en relación a la identidad y a la singularidad. A mí me interesa enfocar mi perspectiva desde la diversidad, entonces me interesaba la relación entre la singularidad y la diversidad y lo común, porque también el lenguaje tiene como interesante que se construye a partir de una interacción social y de una puesta en común. Entonces, ¿cómo? Si es algo que se crea a partir de la puesta en común,
¿Cuánta posibilidad de tener identidad ahí tengo? Y en ese trayecto de experiencia se fue construyendo mi perspectiva profesional, que por supuesto no es exclusivamente mía, y donde por suerte ahora, gracias a que estoy en una cátedra dentro del trayecto universitario de la carrera de fonoaudiología, que justamente es educación y entrenamiento de la voz y el habla, se puede compartir con los y las estudiantes. Y, y esa interacción, esa comunicación intergeneracional me enriquece aún más y sigo aprendiendo también desde ahí. Particularizando en la locución, mi interés fue creciendo muchísimo porque en la locución se ahondaba la cuestión, siempre desde la visión clásica de la locución, se ahondaba en la prescripción y en lo normativo, que era lo bueno y que era lo malo. Y a mí me empezó a llamar la atención la carga de subjetividad en las apreciaciones, en las devoluciones y en esa interacción y en ese trayecto de aprendizaje. Y ahí se abrió otra pregunta, porque si hay algo de lo que uno aprende es a partir de la apertura de preguntas, cada vez tengo más preguntas por suerte, eh, quedan algunas certezas y no sería imposible, pero cada vez tengo más preguntas. Mm, esta carga de subjetividad, ¿qué posibilidad de que sea viable y que sea la subjetividad docente a partir de un respaldo de marco teórico, y qué subjetividad tenía que ver con lo que a mí me gusta, con lo que me parece, con lo que yo vi anteriormente en mi formación, con algo que tenga que ver con un momento estético, con un momento estético de los medios de comunicación inclusive, o particularmente de la docente que estaba formando a aquellos y aquellas estudiantes. Y ahí empecé a entramar mi formación, mi mirada y mi enfoque profesional. La primera premisa que anclé en la formación era que era muy interesante relacionar la forma con el contenido. Es decir, si nosotros estudiamos una carrera para mejorar nuestra comunicación, en este caso la oralidad, porque la locución tiene que ver con la oralidad, creo firmemente que no podemos ir por la forma en tanto forma y nada más, que la forma siempre está ligada a un contenido y que ese diálogo, esa relación entre forma y contenido debe ser cuidado, debe ser investigado, debe ser descubierto en cada clase. ¿Por qué el habla tiene esta forma? ¿Por qué esta forma tiene diferentes particularidades en cada persona o en cada grupo social, en cada grupo de edades, en cada ciudad, en cada eh, región, eh, a veces en cada profesión? Y eso debe ser conservado, permitido, reconocido y registrado. Esto es lo que creo particularmente. Esa relación forma-contenido hace que yo lleve a la foniatría o a la fonoaudiología permanentemente a ver que esas formas que tenemos, tanto en la oralidad como en la oralidad particular, espontánea, nuestra propia, como en la específica que tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje de la locución, tenga eh, relación con el contenido, con lo que yo quiero comunicar, con nuestras ideas, pensamientos, sentires y posibilidades de conectar. Porque esa forma, en la oralidad, es lo único que me contacta
con quienes me están escuchando, con quienes me están viendo. Entonces, es muy importante que aquello que yo tengo como, como idea, como pensamiento, como opinión, como información, llegue de la mejor manera. Y esa mejor manera no es única, tiene diversidades. Aún en los formatos más estrictos de la locución, si bien tiene un cierto marco, tiene diversidades, diversidades que tienen que ver con los medios de comunicación, con la época, con quien te contrata y con tu propia identidad profesional que también hay que defenderla, con tu propia singularidad que también hay que defenderla. Pero esa relación forma, llevarla a que no sea forma porque sí, sino que esté relacionada con el contenido, creo que es básico y fundamental para, para empezar a trabajar sobre las formas, cuando las formas están muy ligadas a la estética, que no es algo menor, no es algo frívolo, tampoco hay que frivolizar la estética, pero esas formas no solamente están ligadas a la estética y no están vacías de contenido. Eso me parece fundamental. Esas formas no están vacías de contenido. Esas formas tienen que ver con el contenido porque tienen que ver muchas veces con nuestro entorno y nuestra creencia, nuestra historia. Entonces, es importante que nuestras proyecciones también y nuestras identificaciones. Entonces, es súper importante que esas formas permanentemente se liguen, se descubran y se respeten muchas veces. Eso me parece eh, fundamental para ver cómo encaramos la foniatría. Por otra parte, hablaba en principio de un paradigma biomédico que nos formó y que por suerte, al menos acá en la ciudad de La Plata, quienes estamos llevando a cabo los proyectos de formación de fonoaudiología, estamos intentando modificar hacia un paradigma que sea más amplio, más ecológico, más sistémico y que tenga que ver con la complejidad que significa la comunicación humana, la oralidad en la comunicación humana, tanto desde la expresión como desde la comprensión. Una carrera que tiene que ver con la comunicación de las personas, a la cual se ha adosada también en algún área la alimentación, no puede ser visto con un paradigma absolutamente biologicista. Si bien la biología forma parte, y lo seguirá haciendo así, de nuestra formación, nuestra fisiología, eso es importante y está, también tiene que ver con eh, perspectivas psicológicas, perspectivas sociales, perspectivas emocionales, de interacción múltiple, interdisciplinares, por eso nos cabe mucho más un paradigma bastante más complejo en ese sentido y por ese lado vamos en la formación actual. Dentro de la pata biológica, fisiológica, sí es interesante saber que compartimos con otras profesiones, como la locución, la, el estudio de la voz, el análisis, la percepción, la escucha de la voz. Los locutores pueden hablar de la voz de las personas, claramente, cuando hacen locución y hacen devoluciones en ese sentido. Los profesores de canto, los cantantes, hablan de los resultados vocales, sonoros. Bueno, nosotras también, porque estamos entrenadas, educadas, formadas en escuchar y en esa escucha poder hacer apreciaciones, devoluciones, tener impresiones. Ahora, es interesante definir que la escucha nuestra es bastante más integral, más integrada, más holística y más sumada a otros procesos también. Por ejemplo, cuando hablamos de voz, pero no solamente como sonido ligado a una profesión, a un esquema, a una propuesta, como podría ser una partitura musical, un, un tono, una nota, si bien lo tenemos en cuenta en el caso de trabajar con cantantes. No solamente en el caso del formato locutivo, en noticias, en publicidades, lo que tiene que ver con los géneros locutivos, sino que cuando hablamos de voz lo ligamos a algo bastante más integral, porque en general la voz está ligada al habla
y trabajamos muchísimo con los procesos del habla, con esa construcción que es el armado de la palabra oral, de la oralidad de la palabra también, podría decirse. Este mecanismo, esta dinámica del habla, va conformando, va moldeando la voz con entonaciones específicas que hacen a una identidad, a una posibilidad, y a veces algunas dificultades también y algunas limitaciones, porque no está mal registrar y reconocer limitaciones. Cuando hablamos de voz y hablamos de habla, hablamos de resonadores, hablamos de puntos y modos de articulación, hablamos de respiración. Entonces, cuando hablamos de todo eso, nos vamos mucho más atrás. La voz está construida mucho más atrás mucho más anterior es el proceso. Por eso hablaba de mucho más atrás. Empieza antes que cuando la escuchamos. Así que la voz empieza mucho antes. Cuando hablamos mucho antes hablamos de segundos, pero para el proceso es mucho antes. Se empieza a construir desde una integralidad corporal gestual y desde la respiración. La respiración, a partir de la laringe y las cuerdas vocales, transforma el aire en sonido. Y esa transformación del aire en sonido ha resultado en esto que estoy haciendo yo ahora a partir de la evolución filogenética del hombre. El hombre empezó con algunos sonidos mucho más sencillos, guturales, mínimos, acotados, y terminamos en esto que hemos construido como humanidad en nuestra evolución, que es el lenguaje oral. El lenguaje como función y la oralidad como posibilidad de interacción. ¿Qué hacemos las fonoaudiólogas, los fonoaudiólogos? ¿Qué hace la fonoaudiología en este sentido? Estudiar todo ese proceso. Por eso no es solamente la voz, de ahí viene fonoaudiología, foniatría, sino que somos especialistas en el proceso fonatorio, en la fonación. Podemos hablar entonces de una salud fonatoria, podemos hablar de una educación fonatoria, eso es lo que específicamente y claramente debería definirse como lo que hacemos. Educación fonatoria, que incluiría la respiración, la resonancia, el habla, la voz, la oralidad, una educación fonatoria, un entrenamiento fonatorio y, y una salud fonatoria, una prevención también en salud fonatoria, porque esa educación y ese entrenamiento lleva a una salud fonatoria. Educación en la fonación, porque es respiración, emisión, resonadores, habla y recursos prosódicos, y entrenamiento fonatorio es lo que hacemos después. Todo esto es lo que hacemos en locución, en el área de foniatría, y esto significa también prevención y promoción en el área fonatoria. Es decir, que existe una salud fonatoria que es la integración de todos estos procesos en relación a la oralidad. Y como nos metemos con la oralidad, estudiamos la oralidad, ayudamos en esta necesidad de las personas, tratamos de comprender esas necesidades y ayudar a mejorarlas, a educarlas, a entrenarlas, a rehabilitarlas en el caso de que esa ya sería el área de salud, en el caso de que haya alguna dificultad, hacer tratamientos, reeducaciones, rehabilitaciones, a ayudar en necesidades cuando esta educación o este entrenamiento no ha sucedido o ha sucedido de una manera distorsionada o cuando no ha habido, ha faltado. Entonces, esa producción fónica ha traído problemas en el caso de exigencias laborales o comunicativas en general. Es muy rico trabajar integradamente en locución porque la locución es un formato específico de la oralidad y un formato que permite trabajo y permite mejorar la oralidad en los medios. Y yo creo que va por ahí y esta sería mi conclusión. Mi interés en trabajar con la locución es no un interés normativo, discriminativo y elitista, sino una foniatría que sirva para que la locución tenga una mejor calidad de oralidad para poder llegar más claramente a más personas y para que cada locutora, cada locutor tenga una posibilidad de conservar su identidad y mejorar su claridad y así llegar a más personas. Esto es lo que quería compartir desde la Cátedra de Foniatría
desde mi rol como fonoaudióloga, mm, especializada en esta área tan interesante de la oralidad de las personas, la voz, la comunicación, el habla, la palabra, y el enfoque de la oralidad tiene que ver con la oralidad como acto de generosidad para llegar a más y de una mejor forma a todas las personas. Muchas gracias y gracias por escucharme.